¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Bien? Bueno, me alegro. Hoy quiero dar un poquito a modo de predicación lo que fue la enseñanza del miércoles pasado. Venimos estudiando los miércoles acerca de la mentalidad espiritual, cómo desarrollar la mente de Cristo y aplicarla en nuestra manera de vivir. Y yo quisiera en esta mañana transformarla en una predicación más que en una enseñanza y tal vez afirmar algunos conceptos, porque el título de este sermón es Gózate grandemente, pues eres hijos de Dios. Realmente eres hijo de Dios. Debes gozarte por esto. Amén. Si alguien en la calle te dijera, usted es multimillonario, ¿qué le diría? De acuerdo a lo que nosotros creemos, somos más todavía, ¿no? Pero no es eso lo que buscamos, sino es la intención de entender o la identidad de que somos hijos de Dios. Ahora, es importante ver que la carta de Pablo a los romanos es una carta que por excelencia glorifica, magnifica el Evangelio. Están las doctrinas tan profundas en cuanto al Evangelio de Jesucristo que podemos deleitarnos cada vez que leemos Romanos y estudiamos Romanos. Es como entrar a un mar insondable y conocer tantas cosas tan bellas. En los primeros capítulos hablando de la culpabilidad del hombre. El hombre no es inocente, el hombre es culpable. En el capítulo 3, mostrando lo que es realmente la justificación por la fe. Y cómo nosotros por la fe podemos recibir la aplicación de esta justificación. En el capítulo 4 vemos el ejemplo de Abraham como lo que es la fe, que por la fe fue justificado. Y obviamente que el capítulo 5 ya nos habla del resultado de la justificación, qué es lo que sucede cuando alguien es justificado. Pero del capítulo 6, capítulo 7 es como que esa burbuja tan hermosa espiritual nos hace volver a la tierra, poner cable a tierra, ¿no? Porque habla, capítulo 6, algo precioso de que estamos muertos al pecado, pero en el capítulo 7 dice Pablo, pero yo encuentro que la maldad está en mí, el pecado está en mí, todavía vive. Y obviamente que Pablo es el único que hace las cosas que no quiere, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer no lo hace. No, a todos nos pasa exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, de preguntarnos por qué hago lo que aborrezco o lo que no tengo que hacer, eso hago, y lo que tengo que hacer no lo hago. Pablo llega a la conclusión en el capítulo 7 de decir, miserable de mí. Si usted va al capítulo 7 de Romanos, va a encontrar el versículo 15 que dice, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo por qué hago lo que hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Alguien que ha sido regenerado solamente puede darse cuenta que está haciendo algo que aborrece. Después el versículo 17, el apóstol Pablo dice, de manera que yo no soy el que hace esto, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Identifica el pecado. Y después dice el versículo 18, yo sé que esto en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer en mí está, pero no el hacerlo. O sea, es como que desnuda lo que somos. Pablo, él abre su corazón y desnuda lo que somos. Y más abajo termina Pablo prácticamente subtitulándose con una tremenda exclamación al decir, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero lo precioso de Pablo es que deja la puerta entreabierta como para que aquellos que quieran empujarla y entrar a una realidad espiritual de no solo satisfacción y victoria, sino de entender el plan de Dios en todas las cosas, dice justamente, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado, pero conecta el capítulo 8 con la palabra ahora.
O sea, a pesar de lo que somos, a pesar de la debilidad, del pecado que mora en mí, de mi naturaleza, de cómo hago cosas que no debería hacer y las que tengo que hacer no las hago, no queda tirado el apóstol Pablo llorando la pérdida de su identidad, sino que él dice ahora, y conecta, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense ustedes, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero estamos hablando de pecar, de hacer pecado, de cometer pecados, de inclinarnos al mal permanentemente. Pablo dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no termina allí el texto. Acá aparecen dos predicadores, dos maestros, dos estilos de enseñanza, dos estilos de vida, dos influencias. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que encontramos dos maestros, la carne y el Espíritu. Dos mensajes, la carne y el Espíritu. Dos influencias, la carne o el Espíritu. Dos motivaciones, vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Ahora, si usted es un cristiano, como Pablo está mostrando que es un regenerado, es un cristiano que ha nacido nuevo, si usted anda en la carne, usted se va a sentir condenado. Si usted anda en la carne, si usted vive conforme a lo que dice la carne, si usted vive y actúa conforme a lo que la carne le dice a usted, usted siempre se va a sentir condenado. Siempre se va a sentir culpable. Siempre se va a sentir pecador. Y se va a llenar de dudas de su salvación. Y va a cuestionarse y va a pensar que no es salvo. Y va a intentar todos los medios para convencerse de que usted es salvo. Eso es andar conforme a la carne. Pero si usted anda conforme a lo que dice el Espíritu, conforme a lo que enseña el Espíritu, conforme a la realidad espiritual, usted no tiene ninguna condenación. No hay deuda. No hay demanda. No hay acusación. Y desarrolla todo el capítulo 8 lo que es vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Siendo creyentes, muchos creyentes viven conforme a la carne. Por eso es que no fructifican. Por eso es que no evidencian la victoria de Cristo en sus vidas. Entonces, yo quiero situarlo en el capítulo 8, versículo 15 al 17, que fue la enseñanza del día miércoles, donde dice el texto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿ven la mayúscula y la minúscula? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que podríamos llegar a ser hijos de Dios. Somos una realidad conforme al Espíritu, según lo que el Espíritu dice, no lo que la carne dice, somos hijos de Dios. ¿Qué te dice la carne? Podés llegar a ser hijo de Dios si haces esto. Sin embargo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. En esta mañana, Padre bendito, queremos darte la gloria. Nuestro Padre Celestial, te rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que nos da el testimonio de que somos hijos de Dios,
nos permita alumbrar nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, que podamos por la palabra ser convencidos de nuestra realidad espiritual, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y de esa forma cambiar absolutamente nuestra manera de vivir, porque cambia nuestra identidad. Ya no somos esclavos, somos hijos. Ayúdanos con tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Según este texto, ¿cuál es la principal labor del Espíritu Santo? Según este texto, ¿sí? ¿Cuál es la principal labor del Espíritu Santo? Es quitarnos el temor. Quitarnos el temor. Ahora, no es el temor que nosotros vemos en otros pasajes de las Escrituras que nos demanda cómo debemos relacionarnos con Dios Padre, que es un temor reverente, reverencial, sino que acá está haciendo referencia a un temor que está relacionado con la esclavitud. Y un temor de un esclavo está asociado con el miedo, está asociado con el terror, está asociado con la separación. La principal labor del Espíritu Santo en este texto es quitarnos el temor. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural, hermanos, es relacionarnos con nuestro Dios como esclavos y Él como amo. Esa es nuestra tendencia natural. ¿Se ha dado cuenta usted que nosotros a nuestro Dios nos referimos muchísimas veces como Dios y muy pocas veces como Padre? Y sin embargo Jesús jamás se refirió a Dios como Dios, sino siempre le dijo Padre, solamente una sola vez le dijo Dios. Y en ese momento, cuando estaba en la cruz, Él estaba representándonos a nosotros cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús jamás se refirió a Dios como Dios, sino Él siempre, usted chequee en toda la Escritura, el Nuevo Testamento, va a encontrar que Él siempre decía, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y creo yo que es importante entender que la identidad de un hijo de Dios debe ser impregnada por Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, para que podamos nosotros relacionarnos con nuestro Dios como que Él es nuestro Padre, como Él es nuestro Papá celestial. Yo respeto y escuché a muchos hermanos en distintas congregaciones a hacer uso de la palabra Abba Padre, que en la traducción Abba significa una expresión de cercanía y de cariño íntimo, como diciendo papito querido. ¿Sí? Esa es la traducción. Y cuando dice que el espíritu de adopción nos permite a nosotros clamar Abba Padre, está mostrándonos una intimidad, una cercanía de relación que podemos tener con nuestro Dios, pero yo prefiero no usar, tal vez el que lo hace, yo lo respeto aunque no lo comparta, de orar diciendo papito, papi, papu, papucho. ¿Escucharon orar así? Yo sí. Papu, papucho. Exactamente. Yo prefiero mantener esa pureza de la relación a pesar de que me permite a través de la Escritura entrar a un nivel de intimidad, de poder decirle, papito querido. Pero el espíritu de adopción me lleva a mí a entender que Cristo es el que tiene esa intimidad y yo estoy en Él. Por eso es que soy acepto. Entonces, hermanos, ¿cómo es la función del Espíritu Santo? Acá vemos que el Espíritu Santo quiere quitarnos el temor de entender que nosotros no hemos recibido espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque ¿cómo se relaciona un esclavo con su amo? Con miedo, con la cabeza agachada, sin levantar los ojos, sin mirar los ojos. Tal vez
no le dirige la palabra si no le pide. Es la relación que puede haber entre un esclavo y un amo, ¿no es cierto? Comer en un lugar separado, no en la misma mesa. Tener otro tipo de actitud o vivir de otra forma, no como el amo. Intenta hacer todo lo posible por agradar a su amo. ¿Por qué? Porque sabe que si no le agrada, sabe que si comete algo que su amo no le agrada, lo va a castigar, se va a enojar, él va a sufrir consecuencias. Por lo tanto, él se autoobliga a hacer cosas, se autoobliga a ganar méritos para agradar a su amo. Por eso es que comienza a ver los tengo que hacer, no tengo que llegar tarde, tengo que ser prolijo, tengo que lograr esto, tengo, autoexigirse. No disfruta de lo que hace, no tiene placer en lo que está haciendo, se torna en un yugo de obligación permanente. Y todo esto es un pesar por causa del miedo, a que se enoje, aunque me reprenda, a que me castigue. ¿Cuál es el resultado de relacionarse así como esclavo? Temor, inseguridad, intentos desesperados por tratar de cubrir las faltas o tal vez justificar los errores y los pecados, tal vez culpando a otros. Se desalienta, se deprime, se desanima. Cada día se hace una rutina, un tormento de todos los días lo mismo. No hay deleite. Verdaderamente no hay alegría en nada de lo que hace. Esa es la relación de un esclavo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo a través del capítulo 8 que esta no es la forma de relacionarnos con nuestro Padre. Él está mostrándonos que no es esa la forma y que el Espíritu Santo quiere mostrarte otra cosa. Que el Espíritu Santo quiere que entiendas que Dios no está detrás de una relación, de una religión rota, vacía, hueca, superficial, condicionada a través de ritos, sino que puedas entender cómo es la relación normal de un padre con un hijo. A veces nos cuesta a nosotros relacionarnos con nuestro Dios Padre, porque probablemente algunos han tenido la dura o difícil realidad de tener unos padres biológicos que no representan el amor de Dios, sino que cuando se acuerdan de su padre, se acuerdan de un padre borracho, ebrio, golpeador, abusador, ausente, siempre fuera, maltratando. Entonces cuando decimos, tenés que pensar cómo es tu Padre Celestial que te ama, es como que la imaginación juega en contra, ¿no es cierto? Pero hemos recibido la fe para creer que hay una relación en la cual el Espíritu es el que se encarga, dice, el Espíritu mismo da testimonio, quiere decir, nos da evidencias contundentes de una relación directa que hay entre nosotros y Dios para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, a través de esta carta, quiere mostrarnos que no es la forma de relacionarnos con Dios, porque el Espíritu Santo quiere mostrarnos otra cosa, otra manera de vivir. Eso es viviendo en el Espíritu, como dice el subtítulo allí en capítulo 8. No viviendo en el Espíritu cuando lo relacionamos así de que debemos ser personas santas, intachables, inmaculadas, que no pecamos.
sino que a pesar de que no entiendo por qué hago lo que hago, sino que veo que el pecado aún mora en mí, sino que sigo viendo que el pecado es el que me llega a pecar, que no hago lo que quiero, que soy un miserable, y a pesar de todo eso, escucho al Espíritu que me dice a mi espíritu que yo soy su hijo, hijo de Dios, y que no hay condenación para mí. Pero si yo estoy escuchando lo que mi carne dice, si estoy viviendo conforme a la carne, los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Y te vas a sentir como un esclavo. ¿Cómo te sientes hoy como cristiano? ¿Tú eres de los que intentas acercarte a Dios con miedo? ¿Como un esclavo? ¿Tú eres el que estás con un miedo constante que Dios se enoje contigo? Porque Dios ve lo que hiciste, sabe que pecaste. ¿Tú eres aquel que estás obligándote a querer portarte bien y hacer bien las cosas para que Dios le pueda sacar una sonrisa a Dios? Y tal vez ya has probado de todas formas y ahora dice, me voy a meter en la iglesia y voy a buscar hacer algún servicio, aunque sea empezar a servir el chocolate en la escuelita de los niños, a tal vez empezar a ser alguien que sirva, que haga algo, alguna actividad para que entonces Dios me mire y me haga... Y yo puedo decir, porque si no lo hago... Si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy yendo a la iglesia, entonces tengo que hacer, tengo. Hermano, eso es espíritu de esclavitud. Eso es espíritu de esclavitud. Y dice la palabra, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y cuando habla acá en temor, no está haciendo referencia hacia Dios, sino en temor a la separación con Dios. Porque ¿qué me separa de Dios? Mis pecados, ¿no es cierto? Pero ¿qué me reconcilia para siempre con Él? La justificación lograda por Cristo. El espíritu de esclavitud me hace ver a mí el temor. Para estar otra vez sujeto a ese espíritu de temor que es otra vez separado de Dios. Así que, ¿cómo hace el Espíritu, según el versículo 16, para convencernos, para llevarnos a nosotros a mostrarnos que somos hijos de Dios? No lo hace ocultando nuestros pecados, barriendo la basura bajo la alfombra. No lo hace tapando nuestros hechos vergonzosos. Hace todo lo contrario. ¿Qué hace el Espíritu Santo para mostrarnos que somos hijos de Dios? Hace todo lo contrario. El Espíritu Santo me muestra lo que soy, lo que hago, lo que he hecho, pero no me deja ahí tirado en el suelo mirándonos compulsivamente qué terribles pecadores que somos, sino que al mostrar nuestro estado real de cómo somos, el Espíritu Santo nos muestra la belleza de Cristo. El Espíritu Santo nos muestra lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Él me muestra cómo soy, inmediatamente me muestra a Cristo para que yo pueda ver el nivel de amor incondicional que Él tiene para con nosotros. El Padre me ama, el Padre te ama con un amor incondicional. Su gracia es mayor. ¿Sabe lo que significa incondicional? Que no está atado a ninguna condición o demanda. Te ama sin exigirte nada. Tan eufórico hoy, ¿no? Debe ser.
El Padre te ama sin condiciones. No está sujeto a ninguna condición. No te dice, yo te voy a hacer milanesas con papa frita si tendés la cama. Eso es una condición, ¿no es cierto? Yo te voy a dejar ir de gira de egresados si en la libreta me traes todo aprobado. Esa es una condición. Está sujeto a lineamientos de exigencias. Vos hacés esto, yo voy a hacer esto. ¿Sabes lo que expresa el Evangelio? Es que nosotros somos amados incondicionalmente por nuestro Padre Celestial. Y eso nos da testimonio el Espíritu Santo cuando nos hace ver nuestra miseria, nuestra pecaminosidad, que el pecado aún habita en mí, que soy una persona débil e inclinada al mal, que todavía sigo haciendo lo que no quiero, pero a pesar de todo eso el Espíritu me dice a mí que si yo ando conforme a lo que Él me dice, lo que Él me revela a través de su palabra, pues no hay condenación para ti. Es muy fuerte, ¿no? Ahora, dígame, ¿qué otra buena noticia en este mundo puede sobrepasar esta que acabo de decir? No hay, porque el Evangelio es del reino de los cielos. No es de este mundo, viene de los cielos. ¿Qué sinónimos tiene la palabra incondicional? Absoluto, total, ilimitado, completo, categórico, definitivo, terminante, tajante. El amor de Dios y la aceptación por nosotros es incondicional porque todo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, por eso somos libres, totalmente libres. Por eso cuando dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el temor, el miedo, la esclavitud, no lo hemos recibido, ya lo tenemos por naturaleza. Al venir nosotros, nuestra naturaleza caída, todos venimos con ese espíritu de esclavitud. No habéis recibido espíritu de esclavitud. Dios no se lo dio. Eso ya lo tienen ustedes. ¿Sí o no? Claro que sí. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué ese espíritu de esclavitud dice para no estar otra vez? Porque ya te hizo libre de esa forma de vivir. Y si cuántos años de cristiano tienes todavía no has experimentado la libertad, deberías decir, ¿no es hora de que empiece a entender y a vivir como hijo de Dios? Toda mi vida amé a mi papá, amé a mi mamá, pero tenía un profundo respeto por ellos, a pesar de que fueron padres muy buenos y nos trataron verdaderamente muy bien. Con la mamá yo era capaz de alzarla, de levantarla, de besarla, la despeinaba. A mi papá lo amaba, pero tenía un respeto. Y déjeme decirle que entendí que los últimos años de su ancianidad y más entrando en su enfermedad, fue cuando yo recién aprendí a decirle, papá, te amo, te amo. Y ese domingo cuando les di la mano y nos despedimos antes de partir, llorando yo le decía, te amo, y él me decía, te amo. ¿Saben que un padre necesita que sus hijos le digan, te amo todo el tiempo? Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero el padre, aunque a veces no recibe todos los días o todo el tiempo, te amo de sus hijos, ve la actitud de sus hijos. La actitud de sus hijos es llegar, estar, compartir, reírse con ellos. Que su padre pueda ver que sus hijos no son indiferentes, que sus hijos no son personas que lo evitan, sino que tratan de estar. Cuando nosotros empezamos a olvidar el espíritu de esclavitud y empezamos a entender que tenemos el espíritu del Abba, el espíritu de adopción en la cual
clamamos, Abba. Vamos a empezar a descubrir algo que no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque hasta que yo no entre en esa dimensión de Abba, nunca voy a poder cumplir en mí este texto como pregúntame y yo te enseñaré cosas que tú no sabes. Porque hay un esclavo, no se relaciona así con el padre. Las cosas secretas son para los demás, pero las reveladas son para los hijos, dice. Pero ¿cómo yo puedo entrar a un nivel de revelación por la palabra si yo todavía tengo mentalidad de esclavo? Yo tengo que tener una mentalidad de hijo, verdaderamente de hijo. Cuando Él se refiere que tú eres la niña de sus ojos, que Él te ama con un amor eterno, que Él se ha despojado de todo para dártelo a ti, que Él siendo un padre amoroso te ha dado a su Hijo. ¿Cuánto nos falta a nosotros entender por qué debemos ser libres de ese espíritu de esclavitud, la cual traemos por naturaleza, que nos ata a ese temor, a esa relación de servir a Dios por miedo, servir a Dios con condición? Señor, si yo hago esto, ¿me vas a dar esto? Jamás ninguno de mis hijos me dijo un día, papá, ¿vos me vas a dar de comer hoy? Jamás ninguno de mis hijos me dijo, papá, ¿yo puedo dormir hoy en mi cama calentito? Ellos viven como mis hijos. Ellos disfrutan de la comunión, disfrutan del hogar, abren la heladera cuando quieren. Yo puedo estar afeitándome y alguno tal vez entra al baño, porque hay una relación. Sin embargo, dice, pues sí habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Por qué dice que habéis recibido? ¿Por qué no dice que lo han comprado? ¿Por qué no dicen que lo han logrado, que lo han merecido y lo han obtenido? Porque es por gracia, porque es un favor. Así que, ¿cuál es la clave, mis hermanos, de disfrutar de esta nueva identidad que somos hijos de Dios? Aprópiate de la herencia. ¿Herencia? Claro, si el mismo texto te lo dice, que si eres hijo, eres también heredero. ¿Saben que somos herederos? Bueno, dígale a su rostro que tiene una herencia, transmítale ese entusiasmo. Somos herederos. ¿Qué significa la herencia? Es recibir algo que no es nuestro, pero lo recibimos y pasa a ser nuestro. Eso es una herencia. Hebreos habla de la herencia. Nosotros somos herederos. Cuando el abuelo empieza a toser, y lo visitamos, le damos cafecito, le compramos galletitas, porque sabemos, como dice Hebreos, que la muerte se confirma, la herencia se confirma con la muerte del testador. Entre tanto que el testador vive, no es válida la herencia. Por lo tanto, cuando la herencia se confirma con la muerte del testador. Ahora, Dios el Padre no murió y no va a morir porque Él no es el Hijo. Pero nuestra herencia, la herencia de Dios Padre, que hace referencia acá que si somos hijos también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, está haciendo referencia a lo que Cristo logró. Él como testador, Él como fiador, Él como que hizo posible que por su muerte la herencia sea concreta, real, porque ¿qué dice Hebreos? Dice, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos sido llamados a ser herederos, para que podamos creer, la muerte del testador confirma esto. Cristo es el testador, es el que murió, y cuando resucita es el fiador, el que dice, ahora Padre quiero que ellos sean también lo que reciba mi herencia. ¿Cómo yo puedo comenzar a vivir una vida diferente? ¿Cuál es la clave de entrar en una identidad diferente? Pues mis hermanos queridos, deben apropiarse de la herencia.
¿Es legal? Sí, es legal. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que creyeron en su nombre y todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad, eso significa el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra herencia está totalmente legalizada. Es legal, aprópiese de la herencia. Y si usted está cerrando el ojito y está viendo billetes, dólares, euros, probablemente le voy a animar a que suba un escalón más arriba. Porque si todo eso es nuestro, porque mía es la plata y el oro, dice el Señor, Él puede enriquecer a quien quiera, ¿sí o no? Eclesiastés 2:26, ¿no? Pero no darle el poder de disfrutarlo, ¿no? Abraham era riquísimo, Jacob era riquísimo. Dios puede permitir que una persona amontone riquezas, pero no es eso lo que hace de herencia. No está hablando de eso. Es hermoso entender que lo que Cristo logró por nosotros es mucho más que pensar en dinero. Es mucho más que pensar en la mansión celestial. Es mucho más que pensar en las calles de oro, en el mar de cristal. Es Cristo la herencia. Es lo más precioso que nos puede pasar a nosotros. Es la belleza más grande. El que tiene Cristo lo tiene todo. En Él está todo. Así que apropiese de su herencia. Extienda la mano, recíbala con gusto, con la fe que Dios te ha dado. Crea, dígale al Señor, yo soy tu hijo y también heredero juntamente con Cristo. Deje que el Evangelio vuelva a impactarlo. Deje que el Evangelio vuelva a asombrarlo. Que haga transformar o que sacuda la fibra más íntima de su ser. ¿Sabes que ya escuchas el mensaje de la cruz y no se te mueve ni un pelo? Cantas canciones que hablan de la redención, de la propiciación, de la obra perfecta de Cristo en la cruz y lo cantas. ¿Por qué pasa esto? Porque te ha dejado de impactar el Evangelio. Porque has creído que el Evangelio es la puerta que inicia tu ruta, tu camino. Y el Evangelio es para todos los días, para cada momento de tu vida. Para cada vez que te ves en el espejo en la cara y te ves como pecador, entonces el Evangelio es la forma en la cual tú puedes andar en el Espíritu, conforme al Espíritu, para que puedas entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de que pecas y que el pecado mora en ti y que eres un miserable, Dios te está diciendo que por la fe en Jesucristo fuiste justificado y ya no hay ninguna condenación. Tenemos paz para con Dios. Él es mi Padre. Por eso, mis hermanos, es que debes ver y apreciar los resultados de la justificación lograda por Jesucristo a tu favor. Disfrutar de la incondicionalidad de Dios para contigo. Según Isaías 59:2 dice que vuestros pecados y vuestras iniquidades han provocado separación para con Dios y para ocultar sus oídos para no oírte. Pero lo que ha logrado Jesucristo, según Pablo en Corintios, dice que Él nos ha reconciliado con el Padre para siempre, unidos, ligados eternamente. Por eso que el mismo capítulo 8 hace esta pregunta: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si no existe nada creado. La enorme verdad que tiene el Evangelio nos lleva a vivir esto. Que lo que dice el Espíritu Santo dándote testimonio es que ninguna condenación hay para ti, pues eres escogido por Dios. Por lo tanto, Dios te ha justificado por la muerte de su Hijo. Y que nadie puede acusarte porque Cristo murió y aún más está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti. Y que no existe nada que pueda separarte de su amor. Debes vivir como un hijo, una hija de Dios.
Mis hijos pueden cometer pecados, pueden cometer errores, se pueden equivocar en decisiones. Y hasta me puedo enojar con ellos, pero nunca dejaré de amarlos, porque son mis hijos. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Dios no tiene trato con ninguno que no tenga a Cristo. El que tiene a Cristo, tiene la vida, por lo tanto tiene el Abba, la adopción. Es su Hijo. Y si un día en el Jordán se abrió los cielos y la voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aunque no se abrió el cielo cuando yo me metí a la pileta y me bauticé a los 12 años, no se abrió, no pasó nada, no hubo ninguna voz. Pero como yo estoy en Cristo, usted está en Cristo, esa voz sigue diciendo que tú también eres su Hijo amado y en ti se complace. Porque estás en Cristo. Amén. Cuando tomamos esta identidad de hijo, entonces tu vida tiene valor. Comienza a tener valor. Porque ¿cuál es el valor de tu vida? ¿O quién es el que te da valor en esta vida? Cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra vida, nuestros ojos, nos lleva a ver las cosas que han sucedido, nos muestran dos cosas realmente. ¿Quiénes somos? Caídos, pecadores, necesitados, que no podemos hacer nada sin Él. Y por otro lado nos deja ver quién es Cristo, lo que Él logró, sus privilegios. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, nosotros valemos por el precio y la demostración de amor que se pagó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Pedro dice, no fuiste comprado ni con oro ni con piedras preciosas, cosas perecederas, sino con la mismísima sangre de Jesucristo. El valor que tú tienes es incalculable. No reúne las toneladas y toneladas de oro en el mundo para pagar tu vida en redención. Tu vida tiene el valor más grande que es la muerte, la sangre derramada de Jesucristo para comprar tu redención, tu esclavitud. Pero como nosotros tenemos la enorme inclinación de buscar el reconocimiento, la aceptación, la popularidad, nos llevan a temer todo. Si no tenemos esto, nos lleva a tener terror de que podemos pensar de que no valemos nada. Si no tengo popularidad, si no soy aceptado, si no tengo un reconocimiento de los demás, entonces digo, yo no valgo nada. Mi carne me dice que no valgo nada. ¿Saben por qué las personas hacen cosas? Porque buscan reconocimiento. ¿Cuántas personas han muerto por hacerse una selfie en un rascacielos? ¿O por entrar en la jaula de un león? ¿Cuántas personas han muerto por mostrar a sus amigos que pueden andar a toda velocidad sin agarrarse las manos en las motos? ¿Cuántos se trepaban a los cables de alta tensión a ver quién llegaba más cerca de la electricidad? ¿Para qué? Para buscar admiración, para buscar aplauso, para buscar aceptación, para buscar aprobación. Porque si eso no lo tiene, piensan que no vale nada. Por eso entran en las drogas, por eso entran en la delincuencia, por eso en la escuela son los peores, tirándole cosas a los profesores, haciendo cosas que no deberían hacer. ¿Por qué? Porque todos buscan aceptación. Y con la llegada de las redes sociales ha suplido el 100% de esa necesidad. ¿Por qué? Porque se necesita exhibirse, necesito mostrarme. Mis logros, mis títulos, mis opiniones. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Aquí levantándome con la gaña. ¡Pum! Una foto. ¿A quién le interesa? Pero todos estamos buscando la aprobación de los demás. Entregándole comida a un perrito y todo el mundo, ¡ah, qué bien! ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación por la que hacen las cosas? Es buscar el valor de tu vida.
es buscar el sentido que tiene tu vida. ¿Sabes? Acá hay unos cuantos que hemos vivido sin internet, ¿no es cierto? Sin selfie. Qué felices que éramos, ¿no? Pero teníamos otra forma de buscar aprobación, ¿no? En los amigos, en el barrio, en el colegio. Así que, mis hermanos, ser un hijo de Dios no es poca cosa. Porque si todo el mundo te dijera que eres valioso por lo que haces, ¿cuál es la opinión que vale más? Por eso, mis hermanos, somos culpables de permitir nosotros que los demás determinen quiénes somos. Nosotros somos culpables y debemos hacernos cargo de eso. De que nosotros permitimos que los demás determinen quiénes somos, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. ¿Saben cuál es el lugar más peligroso dentro de una iglesia? Acá tienen que estar personas llamadas y consagradas. Porque el que no lo hace en el Espíritu, la soberbia que inyecta Satanás, la idolatría que inyecta Satanás, lo puede catapultar directamente al mismísimo infierno. Por eso, mis hermanos, es que Satanás también decía, subiré a lo alto, allí donde están las estrellas, allí a lo alto, allí pondré mi trono. Déjenme decirle, mis hermanos, que somos culpables nosotros porque permitimos que otras personas determinen quiénes somos. Porque nosotros pensamos que somos buenos y otros dicen que somos buenos. ¿Sabían eso? Qué buena persona que es usted, ¿no? Yo lo observo, es realmente muy buena persona. ¿Sí? Sí, usted es una muy buena persona, un buen vecino. Qué bien que trabaja, qué bien que hace. Inmediatamente sube el ranking de popularidad y lo ponemos en top 10 de los admiradores. La semana que viene me dice, tengo algo, usted ha hecho algo que no está bien. ¿Cómo? Sí, ¿quién es usted para decirme a mí lo que yo hago? ¿Se da cuenta cómo somos? Entonces inmediatamente lo tachamos de la lista de los admiradores número 1 y lo pasamos a la lista negra a los que hay que eliminar. En la iglesia pasa igual. Nosotros pensamos que somos inteligentes y otros piensan y me consideran inteligente. Nosotros pensamos que somos espirituales y otras personas piensan que somos espirituales. No me hacen más espiritual por sacarme una foto con su gel Michelin. Dice, estaba con su gel Michelin. ¿Y? Pero nuestro sistema de valor es pensar eso. Pues mis amados hermanos, esto no es así. Valemos por lo que Dios dice, no por lo que los demás dicen. Pero eso lo dice el Espíritu que da testimonio. Pero si andan conforme a la carne, van a buscar todo lo que la carne quiere que hagan. ¿Me entienden que hay dos líneas? Voy a dar un ejemplo para ir terminando. ¿Cuánto? Vamos bien. Yo voy a leer de la versión Dios habla hoy, 1 Corintios 4 y 3. El ejemplo que Pablo utiliza acá, de su identidad, de su posición, de quién es él. 1 Corintios 4, 3 y 4. Yo lo voy a leer de una versión parafraseada, pero puede entenderse de la versión Reina Valera. Dice, en cuanto a mí respecta, dice Pablo, en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. En otro versículo dice, pues el que me juzga es el Señor. ¿Vio que a nosotros nos interesa ver qué anda diciendo la gente? Y como ahora tenés la posibilidad de que vos posteas algo y alguien que no conoces habla mal de vos en el post, andás deprimido, culpable,
Miserable. Ey, pero si ni conoces a esa persona. ¿Qué está pasando con nuestra cabeza? ¿Qué está pasando con nuestra identidad? De la única forma que nosotros podemos ser atacados por el mundo y sentirnos felices es cuando es por causa de Cristo. Cuando es por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, si el mundo os aborrece, siéntanse dichosos, siéntanse felices. Pues mis hermanos, Pablo está diciendo, la opinión de los corintios en cuanto a mí no me interesa. No me importa. Ni tampoco la opinión del resto del mundo, no me importa. Y quiero decir algo más, ni siquiera me importa la opinión mía. Que esa es la más dura, ¿no? Somos los peores jueces con nosotros mismos. Somos los que nos hacemos, llenamos de preguntas, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Soy bueno? ¿No soy bueno? ¿Estoy haciendo méritos? ¿Estoy logrando cosas? ¿Cuántas personas están permanentemente juzgándose y condenándose? Pablo dice, ni siquiera mi opinión me importa. Pues tengo por cierto que el que me juzga es Dios y la única opinión que interesa es la de Él. ¿Y qué dice Él? Él dice, ninguna condenación tengo contra ti. Ninguna. Ninguna. Cada vez que Satanás utilice tu estado de carnalidad para que te acuses, para que te sientas en el infierno, si tú eres realmente un hijo de Dios, el Espíritu te da testimonio que eres hijo de Dios, mostrándote a Cristo, no tus errores. Porque eso ya lo sabes. La tarea del Espíritu Santo es convencerte de pecado. Pero cuando lo veas podrás entender que no hay otra cosa más importante que ver lo que Cristo hizo por ti. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo decía, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal, pues lo que me juzga es Dios, es el Señor. ¿Cuál es la opinión que más te importa a ti? Ahora, si tú no sabes qué dice Dios de ti, es porque la Biblia solamente la tiene cerrada. Porque desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios habla de la simiente de la mujer, desde ese momento comienza el Evangelio a ser publicado. Desde ese momento el Evangelio comienza a ser anunciado. Cuando habla de que la serpiente será aplastada, la cabeza, por la simiente de la mujer. Si el Antiguo Testamento del Evangelio estaba velado, ahora en el Nuevo Testamento el Evangelio ya está revelado, porque todo lo que habla de Cristo, y Cristo es el cumplimiento del Padre. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos ver que el Evangelio es maravilloso. ¿Sabe qué dijo Tim Keller? Dijo, ¿te das cuenta que solamente el Evangelio de Jesucristo se recibe el veredicto antes del desempeño? El Evangelio de Jesucristo se recibe el veredicto antes que el desempeño. Antes que nosotros hiciéramos algo, ya está el veredicto, o es culpable o es justificado. La clave para llevar a formar la identidad de Cristo céntrica en nosotros no es pensar mal de nosotros, sino pensar menos de nosotros y más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando veas todo lo que Cristo hizo por nosotros, el Espíritu Santo hace clic cuando aprieta el ejecutar, enter, ¿sí? Y vas a entender que todo lo maravilloso logrado por Cristo está imputado a tu cuenta. Sin hacer nada, sin merecerlo, por la fe, fuiste justificado. La justicia de Cristo ha sido imputada a ti. Por lo tanto, mi hermano, el cambio real de identidad de un esclavo a un hijo de Dios
se produce cuando la opinión de Dios es más importante que la opinión de todo el resto del mundo. ¿Y qué nos dice Dios? Versículo 28 del capítulo 8. Y sabemos. ¿Sabe usted esto? Porque Pablo te está incluyendo allí. Sabemos. Si usted no lo sabe, inclúyase. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, pregúntese usted mismo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escuche, si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntese. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Mire, está escrito lo siguiente: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por eso Pablo afirma esto: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, escuche, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienza diciendo: ninguna condenación hay, y termina diciendo: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Termino. Para forjar tu identidad y ver cuáles son las consecuencias, debes preguntarte cuál de las dos opciones tomar. Si crees que tu identidad es el resultado de afanarse por conquistar la opinión de la gente, te dejará vacío y adicto a que siempre te estén aplaudiendo. Pero si tu identidad es la consecuencia de deleitarte en la opinión de Dios tiene sobre ti por causa de Cristo, te transforma en una persona segura y feliz. Porque no hay nada para hacer a la obra perfecta que ya está hecha. Por eso es que te recordaba cuando enseñábamos los días miércoles, Mateo 6:1. Jesús dijo: ya sabes, desde ahora en más, cuídate de no hacer actos de justicia solamente para ser visto. Porque si no, no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. ¿Quieres recompensa? Pues no busques la recompensa en la gente. No hagas cosas por ser visto. La gente hoy te aplaude, mañana te va a decir: crucifíquenle. ¿Quieres recompensa del Padre? Tu Padre está en los cielos, dice. O sea que tu acto va a llegar a los cielos. ¿Y cuál es la recompensa que nos dará? Pues la recompensa es un corazón liberado de la esclavitud, de que tienes que agradar a los demás para encontrar satisfacción. La recompensa es la llenura de la realidad que el Padre te ve plenamente satisfecho y complaciente en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Agradece a Dios como hijo.
puede decirle: te alabo, Padre, te alabo, Padre, te alabo, Padre. Padre, 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 Padre nuestro, Padre nuestro. Qué lindo que es ser hijo de Dios. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos. Te alabamos por ser tus hijos. Nos gozamos por ser tus hijos. Por el espíritu de adopción que nos has dado para ser parte de esa gran familia, Señor. Te alabamos por los privilegios, por los méritos. Gracias, Padre Celestial. Nos da paz, nos da felicidad, nos da seguridad, nos da confianza, nos da esperanza. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener una intimidad, un acercamiento, para que podamos romper ese impío silencio que cierra nuestros labios muchas veces, de no poder decirte: te amo, papá, te amo, te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Tú eres mi Padre Celestial, que me has dado todo con Cristo y que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ayúdame, Padre Santo, a vivir con una identidad, con una realidad que hasta aquí no la estaba viviendo. A hacer las cosas con miedo, a ser descalificado, a autoexigirme y a no disfrutar de una relación. Padre, glorifícate en mí como lo has hecho en Cristo, tu Hijo amado, porque nosotros estamos en Él. Alábele, iglesia, alábele al Padre Celestial, glorifique su nombre, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo